Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta noche teniendo la oportunidad de conversar con un almirante retirado, pero que tiene muchos años de servicio. Comandante, ¿cuántos años duró usted en la Armada? El almirante Sigfrido Pared Pérez, esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, Víctor, a los amigos televidentes que se siguen permanentemente en Víctor en Vivo. Gracias, comandante. Un placer tenerle por acá. Gracias. ¿Cuántos años duró usted en la Armada, almirante? 41 años. 41 años, o sea, desde... 73. Usted entró como aspirante a cadete o como guardia marina Sí. en el 73. Y salí en el 2014, 41 años, ininterrumpidos. ininterrumpido. Es el único militar que ha sido secretario de Estado de las Fuerzas Armadas en 2 ocasiones. El único de la Armada y el único que ha sido secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa. Y ministro de la Fuerza Armada también. Porque, no, por eso le digo, secretario de las Fuerzas Sí, Armadas lo que y pasa- ministro de... Bueno, sí, porque en el interreino exactamente fue su gestión que se promulgó la nueva ley que establece el Ministerio de Defensa. Exactamente. Sí. Bueno, Tiene que sentirse muy factores orgulloso. de suerte muchas Tiene veces. que sentirse muy orgulloso y muy satisfecho de su paso, su trayectoria como oficial, como en el almirantazgo, como militar. Mira, yo te voy a decir algo. Hay algo que uno tiene que tomar en cuenta siempre cuando uno pasa por la carrera militar. Yo siempre he dicho que yo a la Marina le debo todo. O sea, no solamente la experiencia que uno pudo haber acumulado, sino también la preparación, la familia, porque realmente la institución es como una familia, y más cuando tú eres naval, que tú realmente pasas tu servicio a bordo de unidades navales. Y eso te crea una serie de elementos que favorecen a lo que es la camaradería, la amistad, la profesionalización, la historia, la diplomacia. O sea, la Armada me cultivó realmente de todo. ¿De dónde le nació la iniciativa de convertirse en un oficial de la Armada? Mira, yo siempre desde que era niño era muy dado a la parte disciplinaria y a tener lo que es la parte organizada, mi espacio organizado. Pero más que todo también mi padre tenía un compadre que era oficial naval, que era el comandante Oscar Miguel Jacobo, el cual yo lo veía de vez en cuando en mi casa con mi padre, y naturalmente eso provocó en mi niñez cierto nivel de atracción hacia la carrera militar. ¿Y por qué específicamente en la Armada? Porque al verlo a él... Exactamente, lo Ok. veía siempre él o de blanco o de vestido de caqui, pero realmente también desde niño me gustaba mucho la parte de los barcos. Yo siempre he dicho que los marinos somos aquellos que los que más hemos ayudado a desarrollar la humanidad. O sea, si no fuera por los marinos, todo el mundo viviera aislado en los continentes y en las islas. Así es. Y el descubrimiento fue gracias a una aventura en el mar. Totalmente, ¿no? Y muchos de los factores que han motorizado o han sido pivotes para el desarrollo de la humanidad, él está en la Armada. Y las principales ciudades del mundo a todo lo largo de la historia de la humanidad se desarrollaron en aquellas donde existían puertos. Totalmente, totalmente. De hecho, los puertos son las puertas del desarrollo. Así es, así es. Almirante, entonces, usted proviene de una familia de clase media acomodada, con una trayectoria, capitaleño de San Carlos. Sí. Entonces, no era muy común que en ese momento que usted decide ingresar a la Academia Naval, se presentaran personas de su perfil. Entonces me imagino que en el desarrollo de sus primeros años en la Armada, tuvo que haberse presentado algún tipo de conflicto. Mira este, blanquito. No crea, mira, yo nunca fui clase media acomodada, clase media, una clase media de barrio, tú me entiendes que realmente teníamos todos los elementos para un sano desarrollo. Mi padre era abogado, mi madre siempre trabajó, pero... Se lo digo, perdóneme que le interrumpa, porque en esa época se acostumbraba a ver al militar, no solamente de la Armada, al contrario, el de la Armada quizás era el de más nivel o más exclusivo, pero en el ejército, en la fuerza, al guardia, Sí. en sentido general, se le veía al guardia, bueno, que Reinaldo le dice el guardia, Sí. se le veía al guardia como en términos despectivos o como que no daba para otra profesión y entonces se enganchaba a la guardia. Sí, pero realmente en la promoción mía, o por lo menos los contemporáneos míos, había cierta familia
que ingresaron a sus hijos a la academia, naturalmente. Muchos de ellos no dieron la talla. La comodidad muchas veces de infancia no ayuda a que tú puedas desarrollarte en un ambiente tan difícil, porque yo siempre he dicho que la academia, no importa la época, no importa la etapa, siempre es dura por el hecho de que el simple hecho de tú pasar los años de juventud, 4 años bajo un régimen disciplinario y saliendo los fines de semana cuando te lo ganabas, ya eso ya de por sí hace desarrolla un efecto de tratar de hacer un esfuerzo mayor. Y realmente, en mi caso, nosotros ingresamos 46 en la Armada y nos graduamos 13. Y de los 13 habían 3 peritos, pero lo que quiere decir que fuimos 10 los egresados de haber ingresado. O sea, que hubo 33 que se lo llevó el tren. Exactamente. Comandante, ¿alguna anécdota que usted recuerde de esos 4 años en la Academia Naval y algún oficial que le haya marcado de manera positiva, que haya servido como ejemplo, que usted haya dicho como Guardia Marina, cuando yo sea oficial yo quiero ser como ese oficial? Mira, una de las cosas que yo siempre he dicho en las tertulias que hacemos los compañeros y amigos es el hecho de que tuvimos la suerte, la generación nuestra, de tener un nivel de oficialidad en las academias que eran lo mejor. No solamente lo mejor en el sentido de lo que era calidad como profesional, sino también calidad humana, moral. Yo recuerdo cuando yo ingresé, bueno, el comandante Néstor Julio González era el director y después fue el comandante Hanley Vergés. Y estaban los subdirectores, fue un momento determinado, fue Pérez Leonardo, en paz descanse, fue Domínguez Aquino, jefe de cuerpo, Leoncio Martínez Gil, jefe de cuerpo, Rubén Paulino Álvarez, jefe de estudios, Juan Tomás Díaz Polanco, oficial de planta, el Narciso Caso Rincón, que para mí ha sido el mejor oficial que ha tenido una academia para entrenamientos de reclutas. El comandante Caso Rincón era un oficial que a veces tú lo veías tosco, pero era un elemento que sacaba lo mejor de cada guardia marina. Y también era responsable y solidario cuando había que defender su guardia marina. O sea, que había un elemento, el comandante Fortunato Jiménez también, en paz descanse, muchos oficiales que pasaron por allá. ¿Quién era jefe de Estado Mayor cuando usted entró? El Logroño Contín. Comandante Comodoro. Comodoro Logroño Contín. Logroño Contín. Y te digo que en aquel tiempo, o sea, usted formar parte del staff de la academia era un nivel, era un orgullo. Entonces, pues, por esa razón, normalmente, aquellos oficiales de altísima calidad eran los que eran enviados a la academia a dar clases. Una profesión honorable. Exactamente. ¿Tuvo la oportunidad de ir a Nápoles? No. Ni como guardia marina ni como oficial. No. Realmente nosotros, o sea, solamente hubo un guardia marina que fue a Nápoles de la generación mía, que me llevaba un año, que era Espinosa Jiménez, que era compañero de Dixon Rivabay y de Rosa Ruiz. Bueno, ahora está en los remolcadores. Exactamente. Mire, una pregunta, almirante, sobre su trayectoria también en su formación como oficial. Cuando en esa época no existía como hoy el internet y las noticias no llegaban con la rapidez con la que llegan hoy, pero me imagino que sí alguna que otra película que le inspiraba. ¿Cuál era el marco de referencia internacional de su promoción en cuanto a oficiales de la Armada? ¿En qué sentido de referencia? Que se tenga como referencia, o sea, que ustedes comentaban, no porque la Armada de Estados Unidos, la Armada de España, la Armada de Colombia. Mira, siempre se ha pensado como potencia mundial de Estados Unidos. Ahora bien, hay respetos que tú tienes por tradiciones navales. Por ejemplo, la Armada Española tiene mucha tradición naval. Entonces, eso te encierra a ti. Además, la cultura nuestra tiene mucha incidencia en la parte española. Sí, porque en Europa quizás la inglesa tiene más incidencia, pero para nosotros por Iberoamérica, España. Exactamente. Y por esa razón aquí uno de los barcos que siempre tradicionalmente toca Puerto Dominicano es Juan Sebastián Elcano. Y eso naturalmente, estoy siendo guardia marina de segundo o tercer año, yo recuerdo, vino Juan Sebastián Elcano y uno comparte de muy de cerca con los guardias marinas españoles. O sea, hay realmente en las armadas, tiene esa particularidad de que, y esa ventaja sobre lo que son el ejército o la Fuerza Aérea, de que los guardias marinas pueden darse el lujo, si se quiere, cuando hacen viajes de instrucción, de crucero de instrucción,
compartir con Guardia Marina de otros países. ¿No se sintió el almirante Sigfrido Pared Pérez como guardia marina o como oficial subalterno, quizás también como oficial superior, digamos que con un techo o reprimida alguna intención de desarrollo en su carrera naval por las limitaciones de nuestro país en cuanto a armamento de la Armada? Y me explico. La Armada que aquí conocemos se limita a las embarcaciones que tenemos. Sin embargo, la Armada de otros países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, tienen sus propios helicópteros, tienen submarinos, tienen portaaviones, tienen herramientas y tienen naves mucho más sofisticadas y adelantadas que la nuestra. Entonces quizás usted o cualquier oficial de la época pudo haber dicho, inclusive de esta misma época, puede haber dicho, óyeme, pero que yo quisiera poder tener la oportunidad de conocer o tener una experiencia en un submarino o en un portaaviones o en un helicóptero del Navy. Y entonces al no tener esa oportunidad de hacerlo aquí, ¿no sienten algún tipo de frustración? No, mira, yo siempre he dicho de que los países se dan las Fuerzas Armadas que pueden tener la capacidad de sostener. Y República Dominicana no escapa a ello. Naturalmente, en el caso de la Armada, un oficial naval no tiene nada que ver con que tenga un buen barco, un mal barco. O sea, hay buenos marinos o malos marinos. Los barcos son los mismos, no importa. Y por esa razón, siempre una de las cosas que... Sí, pero no es lo mismo el D-10 que cualquier otra embarcación con más limitaciones. Orgullo. Fíjate, cuando yo ingresé a la Armada en el año 73, todavía existían las fragatas, ¿tú me entiendes? Y yo navegué en la fragata Mella. Existían las corbetas, existían los barreminas o cañoneros, existían los guardacostas, o sea, que había una armada, si se quiere, medianamente para el país que equipada. Bueno, y de hecho te puedo decir, en el año 59, la Armada Dominicana era de las más poderosas de América Latina. Competía solamente por encima estaba Brasil y me parece que Argentina. Después todas las armadas del área. Ese era el poder naturalmente, la de una dictadura, Trujillo, claro. Pero todavía quedaban si se quiere, los recuerdos, si se quiere, de esa armada. Pero más que todo, y es una cuestión que el profesional de la Armada debe pensar, o sea, República Dominicana como una isla es una nación que debe tener muchos patrulleros y guardacostas, porque no hacemos nada. Yo no puedo decir, vamos a suponer, que a un presidente compre una fragata que cueste 200 millones de dólares para pelear contra quién o para hacer una guerra a dónde. O sea, si lo que nosotros necesitamos son guardacostas y patrulleros. Mira, si hay algo que llena de orgullo y uno siempre aspiró siendo guardia marina, eso sí, era tener un buque escuela. Bueno, un velero. Ahora, sí. Bueno, por eso le dije al presidente cuando se preparó el esquema de conseguir ese buque escuela, desde Dominici, el mismo Peñacosta, este muchacho también, Felipe Pimentel. O sea, le dije al presidente, si se logra conseguir ese buque escuela, sería para mí el momento más memorable. De hecho, yo puse un tuit en ese momento de que para mí el día más importante de toda mi carrera, yo estando retirado ya, fue ver que la Marina adquirió un buque escuela. A tal punto que lo tiene en la fotografía en su perfil de WhatsApp. Exactamente. Mucha gente me preguntó, ¿qué tiene que ver o cuál es la importancia de un buque escuela para una armada? Digo, mira, lo que pasa es que el buque escuela, en primer lugar, es un embajador de amistad, pero más que todo también es un centro de entrenamiento permanente. Claro, porque no es lo mismo usted hacer ese piloto en un aula que montar en un avión. Exactamente. Entonces el guardia marina ahora tiene la oportunidad de formarse en el aula y poner en práctica su conocimiento de manera ipso facto ahí en el buque en una escuela. embarcación de alto nivel marinero. O sea, porque no es igual. Y relativamente nueva. Yo le decía al presidente, usted llega en una fragata o un destroyer a cualquier parte del mundo y no hay orgullo, es un barco frío. Usted llega en un buque escuela, un velero, y la gente, el dominicano que está allá, siente en su corazón que está llegando un pedazo de su... Eso sirve para promover el turismo, Totalmente, para la diplomacia. Totalmente. Se hace un combo. Exactamente. Y encima, y lo más importante, los guardiamarinas tienen la oportunidad de ir aprendiendo. Y es un orgullo. O sea, sí, cuando tú llegas... Le levanta la moral. La moral. Cuando tú como guardiamarina de segundo año, tercer año, cuarto año, o primer año, tú llegas, por ejemplo, a Puerto Rico, a Venezuela, a Uruguay, que esa embarcación puede dar la vuelta al mundo.
Entonces, cuando tú llegas en tu barco a un puerto de un país amigo, tú bajas con orgullo de tu embarcación. Llegaron los dominicanos, los marinos dominicanos. Exactamente. Por esa razón yo entiendo que ha sido una de las partes más luminosas que yo he visto en toda mi historia en lo que respecta a la Armada. Fíjese, es tan cierto eso que usted dice, que fíjese cómo todavía se recuerda, y hace más de 60 años, de cuando Trujillo fue a España, la visita de Trujillo al generalísimo Franco, que fue con el yate Angelita, Sí. o la fragata Mella. Sí, fue el yate Angelita y el yate Patria, que fue la fragata Mella. Sí, él llegó. Pero fíjate un detalle, yo recuerdo cuando vino el ministro de Defensa, José Bono, en el año 2005, yo siendo secretario, él llegó con el general Félix Sanz, que ahora mismo es el director del CNI de España, y con un almirante, no recuerdo el apellido del almirante, que estaba retirado, pero servía de asesor del ministro José Bono. Y él me decía a mí que él, siendo guardia marino de segundo año, le impactó que en el año 52, siendo para el 400 aniversario de la Armada Española, él se impactó porque vio que un país del Caribe, una isla del Caribe, mandó para la revista Navarre un destroyer y 2 fragatas. 3 buques de alta mar, cuando Estados Unidos, Francia, Inglaterra mandaron un solo buque de alta mar. Este país mandó 3 buques de alta mar. O sea, era, claro, Trujillo era agentado. Era una megalomanía por parte del dictador, pero también era una forma, no solamente de proyectar poder, sino también de provocar entrenamiento a las tripulaciones, de ir a una revista navegando de aquí para allá. Exactamente, ¿no? Y tú llevar, por ejemplo, de hecho, muchos oficiales vinieron que se casaron con damas españolas. Sí. O sea que realmente eso colabora al acercamiento. Se comenta también que en la visita de Trujillo, él pasó inspección y llamó o hizo reclutar por parte de la Armada a los oficiales de mayor presencia, a los más galanes, los más altos, los de mejor imagen física, no importa si estuvieran en el ejército, en la Fuerza Aérea o en la policía, y los pasó para la Marina para poder llevar una buena representación. Parte de lo que usted dice, levantar la moral y tener una buena imagen. Sí, es que fíjate, muchas veces, y eso a veces nos descuidamos, unos oficiales. Yo siempre he dicho que en tiempos de paz, o sea, el orgullo de un soldado debe ser cómo tú portas la guerrera, cómo tú portas el uniforme. O sea, con orgullo, ¿tú entiendes? Y si tú eres un tipo que a lo mejor eres desgalvado, oye, no va a tener buena imagen. O si eres faginoso. Exactamente. Mire, comandante, vamos a hablar ahora, vamos a pasar de la Armada. Bueno, para finalizar con el tema militar, una anécdota que pueda compartirnos de su experiencia como ministro de Defensa, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, en ambas oportunidades. Tengo entendido también, y por favor confírmeme esto si es cierto, que en el cuatrenio 2000-2004, siendo Hipólito Mejía presidente de la República, a usted se le invitó, se le ofertó que fuera jefe de Estado Mayor de la Marina y que usted, de manera respetuosa, lógicamente, por respeto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en ese momento el presidente Hipólito Mejía, pero declinó esa designación. ¿Fue así y por qué? Mira, sí, es cierto. Y lo puedo decir porque el presidente Mejía lo ha dicho en varios programas. En la transición del año 2000, a sabiendas de la relación mía y de General Soto, de amistad, él me visitó al DNI en el año 2000 y él me había mandado un recado con General Soto para que yo fuera su jefe de Estado Mayor. Y yo le dije a Soto que era difícil yo aceptar, y para mí era un altísimo honor que tiene que el presidente de la República está pensando en darle una jefatura a un oficial que apenas conoce o que no sabe quién es. Y cuando me lo ofertó, yo le agradecí infinitamente, y lo cual le guardo al presidente Mejía una altísima estima por la consideración. Él no tiene por qué tener una consideración con Sigfrido Páez, mas sin embargo me ubicó dentro de aquellos oficiales que él admira, respeta, y me brindó su amistad. Para mí eso es más que suficiente, y un presidente en este caso puede ofertarle a uno. ¿Usted era contraalmirante en ese momento? Vicealmirante. Vicealmirante. Yo le dije al presidente Mejía que para mí era un altísimo honor, pero que me entendiera que yo recibir esa distinción en ese momento, yo iba a tener que andar con la cabeza para abajo, porque se podría interpretar, yo no iba a convencer a nadie de que
yo al presidente Mejía no había hablado con él nunca. Entonces, se pudo haber interpretado de que yo le pasaba informaciones a él. Y no podía, como yo... Sí, porque sería pasar de la dirección del DNI a la jefatura de Estado Mayor. Entonces, eso se podía prestar a muchísimas confusiones. Y yo entendía que primero, no me lo merecía en ese momento, pero más que todo, no pudiese yo haber defendido la posición frente al presidente Fernández, frente al presidente, en este caso Danilo Medina, frente a mis hermanos, de que realmente yo estaba jugando una... Y yo realmente soy muy respetuoso. Yo siempre he dicho que, y por eso yo puedo hablar con mucha distinción, mucho orgullo de la Armada. Yo respeto mucho la carrera militar. Fíjate un detalle, normalmente los generales tienen, o los hijos, sobrinos, son militares. No hay ningún par en las Fuerzas Armadas. Fui ministro 2 veces, director del DNI por 3 ocasiones. Porque yo siempre he dicho, el que quiere ser militar, que pase, o sea, por lo que es la parte de la carrera. Y no es que sea, tú me entiendes, por algo que tires abajo en pie. Exactamente. Y naturalmente, como te digo y te reitero, o sea, para mí fue una distinción por parte del presidente Mejía en ese momento. Y realmente... Me imagino que fue muy incómodo para usted. Totalmente. Porque no, también un trago amargo. Sí, no, y además del trago amargo por la propuesta, por la incomodidad que generaba en usted la propuesta, también me imagino la incomodidad que generaba en usted la respuesta. Totalmente. No quiero que el presidente, que es mi mal. Comandante en jefe, que me está distinguiendo, sienta que me le estoy negando. Sí, él lo entendió. Inclusive ahí Soto Jiménez dijo, ¿tú te vas como viceministro conmigo? Como subsecretario, perdón, en ese momento. Sí. Yo dije, claro, ahí sí. Sí. Y realmente yo a partir de ahí estuve como subsecretario apoyando a General Soto Jiménez en la gestión y después fui director de altos estudios. En el IMES. En el IMES y de altos estudios. Claro. Sí. Almirante, ¿alguna anécdota? Son tantas las cosas que uno... El día más difícil o la crisis más difícil que le haya tocado enfrentar como como ministro de Defensa o secretario de las Fuerzas Armadas. Mira, uno tiene la ventaja cuando es secretario de las Fuerzas Armadas que uno tiene jefe de fuerzas que responden, tú me entiendes, directamente tú eres simplemente el administrador, si se quiere. O la última instancia. La última instancia. O la penúltima. Sí, exactamente. Sí, la última. Pero realmente, situaciones difíciles. Bueno, yo recuerdo que en el 2005, 2004, 2005, por la frontera hubieron situaciones difíciles de situaciones entre tensión entre dominicanos y haitianos. Y eso recuerdo que el general Chetaro, que era comandante de una brigada en Mao, me ayudó mucho en ese sentido. O sea, son situaciones difíciles. Pero para mí la posición más difícil que yo he ocupado en toda mi carrera es director de migración. No me digas, más que el Ministerio de Defensa. Es más ganchoso. Sí, porque es que ahí tú tienes una situación muy particular de que tú tienes, en primer lugar, el país más pobre del hemisferio como frontera, donde el 60% de ellos allá son indocumentados y el 85% aquí son indocumentados. O sea, entonces la comunidad internacional a veces no entiende la realidad dominicana ni la realidad haitiana. Sí, porque la presión de la comunidad internacional por nosotros cumplir nuestra constitución y nuestra ley. Eso, tú tienes que jugar con un factor interno, pero también con no hacerle daño a la imagen dominicana en el exterior. O sea que es bastante difícil. Es caminar en el filo de la navaja. Totalmente. Y más que a mí me tocó el terremoto de Haití. Ahí sí, en el 2010. Yo era director de migración en ese momento y para mí fue una etapa de pesadilla. Fue dura. Almirante, algo que le ha caracterizado, y lo hemos conversado, he tenido la oportunidad de participar en diferentes tertulias con compañeros de armas y diferentes oficiales. Usted es el único almirante en el almirantazgo y el único teniente general, en este caso el equivalente almirante en la Armada, que después de salir como ministro de Defensa, pide voluntariamente su baja y dice que el último día que usará el uniforme es el día que sale como ministro de Defensa e inmediatamente pasa a la vida civil. Por lo general, los generales y los almirantes, y los mayores generales y los contraalmirantes y vicealmirantes, al momento de salir de una posición ya la más alta posición que pueden alcanzar en el plano militar, no gustan de pasar a retiro, ni de quitarse el uniforme, no se ven en la vida civil. Sí. Y siempre fíjese usted que van a otra posición, pero manteniendo su
su calidad de oficial general activo. Sin embargo, usted tomó esa decisión por motus propios, o sea, fue su propia iniciativa. ¿Por qué? No, pero recuerda que también que la ley Después, sí, pero usted lo hizo antes de que la ley se... O sea, independientemente de que la ley que fue modificada y que sí, se introdujo ese aspecto, claro. usted lo había advertido antes de Sí, claro. la entrada en Yo vigencia. siempre he dicho, después que tú eres ministro, o sea, en ese caso, en ese tiempo, era secretario de las Fuerzas Armadas, tú no buscas nada en las Fuerzas Armadas. Inclusive yo en su momento, en el 2006, al presidente Fernández le pedí el retiro. Me dijo que no firmaba un decreto poniéndome el retiro. Entonces ahí le pedí a él que por favor me permitiera vestirme de civil. Y él me dijo, usted es el director de Inteligencia Nacional, usted puede vestirse como usted quiera. Entonces, a partir de ahí, con el aval del presidente o con el permiso del presidente, en ese caso, no volví a usar un uniforme militar. ¿Por qué? ¿Qué le motivó en términos personales a tomar esa decisión? Es que cuando tú respetas, y te reitero otra vez, tu carrera militar y tú llegas a la posición mayor como secretario de las Fuerzas Armadas y tú diriges el Estado Mayor y tú eres el decodificador de lo que son las políticas de un presidente para aplicarlas a las Fuerzas Armadas y después entonces tú sales de ahí con un uniforme militar para tú ser un general por debajo de la cartera que tú ocupaste, como que no se corresponde con lo que ha sido tu persecución hacia un escalón. Cuando tú eres mayor, tú no querías ser capitán otra vez. Cuando tú eras teniente coronel, tú querías ser mayor. Ya tú son etapas superadas y por esa razón yo entendía que cuando tú llegabas al último cargo, ya tú debes pasar a la posición de retiro y ya ocupar cualquier posición, no importa el nivel, pero como civil. No como militar. No como militar. Almirante, ¿está usted de acuerdo con algunos señalamientos que se han hecho de que ya existe la madurez suficiente entre los miembros de las Fuerzas Armadas y en nuestra democracia para que los militares puedan votar en las elecciones? Mira, han existido etapas en la cual entendemos madurez, a veces se pierde un poco de esa madurez política, pero yo entiendo que en República Dominicana las Fuerzas Armadas han estado, y mucha gente no lo percibe así, un paso más adelante que la clase política. Y de hecho, te puedo decir que tú nunca has visto, a pesar de las crisis que se han dado en República Dominicana, militares con aspiración de poder. Y han existido momentos difíciles. Fíjate el momento, vimos el golpe de Estado de Juan Bosch, que ningún militar quiso tomar el poder. Igualmente, posterior a ello, o sea, misma Revolución de Abril. O sea, cada quien buscó la forma de que los políticos hicieran cargo de la situación política o del gobierno. Por eso no ha habido en la parte militar, después de Trujillo, ninguna aspiración, naturalmente. Han existido cabeza, si se quiere, caliente, que han querido, pero no. Y además, la madurez de lo que es la oficialidad dominicana ha llegado a entender, o yo creo que entiende, de que hemos caminado un buen trecho hacia la democracia. Y, bueno, de hecho, vemos, como mucha gente ha dicho, no, que si estamos preparados para tener una mujer o como ministra de Defensa, sí, estamos madurados para ello, hemos madurado para ello. Y las Fuerzas Armadas siempre han sido totalmente obedientes al poder civil. O sea, que usted entiende, usted favorecería que los militares pudieran votar. Yo creo que en un proceso ya la clase política debe entender, o por lo menos la parte congresual, que es la que tiene que marcar ese paso, debe entender que ya las Fuerzas Armadas Dominicanas están preparadas para ello. Lo que yo tendría que ver, tú me entiendes, de qué manera pudiese engramparse esa parte con la parte de lo que es la Policía Militar Electoral, que es la que dirige la seguridad en las elecciones. Ese sería el factor que tendría que amarrarse para que pueda lograrse eso efectivamente. Bueno, sí, porque la Policía Militar que trabaja el día de las elecciones en la custodia de los centros de votación, sí ahí tiene Pero nada, los políticos son inteligentes y ellos saben cómo a veces, cuándo es el momento y cómo marcar el paso del desarrollo en República Dominicana. Hablando de los políticos, ya Sigfrido Pared Pérez como civil, siendo almirante retirado, ¿le pica el gusanillo de la política como a su hermano Carlito Pared y a Reinaldo Pared? Mira, por el momento no, porque todavía para ello tú tienes que
que estar en el lugar, o si se quiere, o tener las ventanas abiertas. Si Pero se usted quiere. la tiene todas, No, porque su familia sí, es una familia política sí, y de la máxima sí, bueno, confianza del lo que presidente pasa Medina. es que recuerda que yo salí de las Fuerzas Armadas en el año 2014 y estoy en el DNI, el cual prohíbe hacer proselitismo o participar en política. O sea, que ya son factores, tú me entiendes, que me limitan a siquiera pensar en algún momento de lanzarme a ser político. Yo no descarto nada por el hecho de que tú has llevado una vida, tú me entiendes, militar, y tú no puedes rechazar de antemano cualquier situación que se pueda presentar en el futuro. Además, esto es una opinión muy personal mía, pero yo digo que después que usted se hace capitán de navío o coronel, ya usted pasa a ser político automáticamente, porque ya cuando usted adquiere un nivel de oficial superior, ya De toma en la de antesala, claro, en decisiones. la antesala de ser un oficial general, pues ya usted es prácticamente parte fundamental del aparato político, pues ya usted está en mando. No, y no Entonces ya solamente, usted está al frente de departamentos y de situaciones que tienen una vinculación muy directa con el aparato político del Estado. totalmente, ¿no? Y tú tienes que tomar decisiones que siempre, como militar al fin, no afecten lo que es las líneas políticas de un gobierno Claro, lo determinado. que usted no puede es involucrarse en la actividad partidaria, pero usted está Exactamente, jugando un rol político en totalmente. posiciones de dirección Es en el cierto. plano militar. Almirante, entonces no descarta que Sigfrido Pared Pérez puede entrar a la política, pero tendría entonces que sí separarse del DNI por las limitaciones que hay en la ley, con Exactamente. respecto a lo que el DNI se refiere. Pero usted también ha formado parte de una familia política de la más entera confianza del hoy presidente Danilo Medina, como es el caso del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, el doctor Reinaldo Pared Pérez, y Carlos Pared Pérez, Carlito, que es el asistente del presidente, aunque Taliensi también, pero quizás en un perfil más conservador, pero también es parte de la familia política, así que no podemos descartar que en algún momento veamos a Sigfrido ya participando de manera directa en la actividad política. Yo no descarto nada, no descarto nada. Yo lo dejo al tiempo. Ok, ahora vámonos al DNI. Usted se ha encargado, por ejemplo, antes, bueno, de hecho yo no recuerdo haber visto un director del Departamento Nacional de Investigaciones, del DNI, participando en un programa de televisión o teniendo la relación, el nivel de apertura que usted ha tenido con los medios de comunicación en las 2 veces que usted ha sido director del DNI, en las 3 veces que ha sido director del DNI. ¿Qué persigue Sigfrido Pared? ¿Qué gusta Sigfrido Pared Pérez de presentar ese DNI más transparente, más abierto, más cercano y no ese DNI escondido en un basement, en un sótano, como se tenía la imagen anterior del Departamento Nacional de Investigaciones? Mira, los tiempos han cambiado. Y de hecho, lo que era la seguridad, que la gente lo asimilaba como parte de la dictadura, ya eso se disolvió. O sea, recordemos que en los años 60, 70, 80, todavía hasta los 90, la clase política, la clase periodística, la clase intelectual, no le gustaba hablar del tema de seguridad. No, DNI era igual a Calié. Exactamente, y perdimos un precioso tiempo por esa razón. Yo he dicho en varias ocasiones que lamentablemente, y esto lo podemos buscar en la misma Constitución del año 2003, la misma del año 94, que la palabra seguridad, todos los países del mundo tienen en su Constitución el primer capítulo es de seguridad. Todos los países del mundo. Dominicana no lo tenía. De hecho, las constituciones antes del 2010, la palabra seguridad no aparecía ni siquiera por accidente. No existía. Y por esa razón perdimos un buen espacio de que la sociedad dominicana se cultivara y se preparara para entender que la seguridad es un factor que sostiene las políticas y sostiene el desarrollo de una nación. Sin seguridad no somos nada. Y por esa razón también en su parte originaria, lo que es la parte doctrinal de la seguridad, está sustentada en 3 factores, que es el bienestar, la supervivencia y la proyección generacional o de futuro. Entonces, por esa razón, esos 3 elementos son copartícipes de una política. Y si no tenemos seguridad, entonces eso afecta lo que es el alcance de los objetivos nacionales. Y es por eso que yo he dicho en muchas ocasiones que el DNI, no porque yo he sido director del mismo, el DNI es una de las instituciones más importantes del Estado Dominicano.
así como es para Estados Unidos la CIA o el FBI, o para España el CNI, o para, o sea, los organismos de inteligencia son aquellas instituciones que le dan a los políticos los informes de inteligencia para que ellos puedan alimentarse y tomar las mejores decisiones. A veces hay temas que la gente lo entiende muy alejados de la seguridad, que son vitales para nosotros. Yo he dicho en muchas ocasiones, en muchos programas, que el simple hecho de pensar en el precio del arroz es un factor de índole de seguridad nacional, porque es un producto, es un rubro que es estratégico. Una vez Trujillo le preguntó al ministro de Agricultura que para él qué era el arroz, porque el arroz había subido de precio en esos días. Y el ministro de Agricultura le dijo que era un cereal. Dijo, no, es una arma política. O sea que son elementos que la gente entiende que no tienen nada que ver con seguridad, mas sin embargo, tenemos en nuestros departamentos analistas agropecuarios, analistas de medio ambiente, analistas de políticos, analistas económicos, analistas sociales, que son los que te van dando a ti las herramientas para tú poder hacer buenos informes de inteligencia. Civiles y militares. Más civiles que militares. El 80% del departamento son civiles. Y los analistas o las analistas, en su gran mayoría son mujeres. Almirante, ¿cuáles son los departamentos de investigaciones a nivel mundial que usted considera los mejores del mundo? Mira, eso es muy relativo. O sea, porque te lo puede dar... Lo dicen que la Mossad es el... Lo que pasa es que la Mossad, tú me entiendes, o el Sabak interno, son instituciones que han tenido naturalmente que empeñarse muy a fondo para tener la subsistencia de un Estado como el de Israel, que está rodeado de países que son beligerantes con ellos. Pero eso de calidad de inteligencia, eso es muy relativo. O sea, ¿Y Scotland Yard? Bueno, Scotland Yard en Inglaterra también, pero que eso, te digo que eso es relativo, eso depende de cada nación. Pero O sea, tú tienes que mucho con los recursos, la cantidad que tú persigues, los objetivos. O sea, hay países pequeños que tienen un servicio de inteligencia, bueno, de hecho, para el mar, vamos a decirle para el mar, aquí se decía que Trujillo tenía el control total no solamente de República Dominicana, sino de todo el área del Caribe. O sea, tenía un servicio de inteligencia pequeño, con mucho poder, pero era servicio de inteligencia de una dictadura. ¿Tú me entiendes? O sea, que el tiempo te identifica y también los recursos. O sea, naturalmente ahora es mucho más difícil tú establecer qué organismo de inteligencia es bueno o qué es malo, por el hecho de que ahora todo el mundo tiene la información a sus manos. ¿Ha cambiado la cultura del carnet? No, ¿O se mantiene? Se mantiene. Yo quiero mi carnet del DNI. La gente le gusta tener su carnet. Mira, y eso... ¿Por qué? Porque es un factor, tú te sientes, ¿cómo te diría? Adherido, tú me entiendes, a lo que son la parte importante de poder ayudar a que tengamos un país más seguro. Naturalmente tú dirás que habrá gente que lo utilizan para un policía, cosas así, no, pero hay gente que lo usan muy seriamente y le da un carácter serio. Y de hecho, muchos empresarios, muchos industriales, muchos profesionales de la medicina, de la ingeniería, son elementos que los cogen muy en serio y aspectos que tienen que ver muchas veces con su profesión, con su entorno, sirven de mucha ayuda para poder resolver problemas. Almirante, usted despacha un parte diario de inteligencia con el presidente. Es parte de sus funciones. Sí, pero no diario. Eso. Pero lo prepara diariamente. Sí, claro. O sea, aunque no lo despache diariamente por razones de agenda o de horario con el presidente, sí, pero sí el DNI se mantiene actualizado totalmente diariamente de las principales situaciones en materia de inteligencia o de información que se presentan en el país. ¿Existe actualmente alguna amenaza con fines de disturbios o con fines de desestabilizar la paz, el orden, la tranquilidad con la que hemos venido viviendo los dominicanos en los últimos años a raíz de la confrontación política por el tema de la reelección? No. República Dominicana, los aspectos de intranquilidad, como tú le llamas, son aspectos políticos y que los resuelven los políticos. No hay nada que uno pueda decir, tú me entiendes, que se pueda ir de la mano como antes con la huelga en Navarrete, que el Falpo, que este. No, ya la gente, inclusive, de hecho, al país le ha costado mucho la democracia, la tranquilidad que hemos vivido, tú me entiendes, nadie está dispuesto a perderla. El clima de inversión. El clima de inversión. Entonces, eso quiere decir que vamos caminando en un buen trayecto el país. Somos el país más importante del área del Caribe,
Y eso la gente a veces no lo asimila o no lo quiere reconocer. O sea, aquí en República Dominicana, aparte de los 7 millones de turistas, aquí se mueven 3 millones de contenedores al año. Así es. Aquí hay 200 vuelos internacionales diarios, más que todo el Caribe insular entero. O sea, República Dominicana, a pesar de todos los riesgos y dificultades, es un país que va avanzando y se va desarrollando. Aquí hace 50 años, 30, 20 años, aquí habían 20 restaurantes en la ciudad. Ahora solamente en la Gustavo Mejía Rica hay cerca de 90. O sea, y la gente va. O sea, ahorita usted dando esa estadística, ahorita dice algún televidente, tú ves que yo te he dicho que los mozos, mira como el almirante, como sabe la cantidad de restaurantes, sí. Porque siempre se dice que los mozos son calientes suyos. No, que va. Ojalá sea así, pero no es así. Mire, almirante, otra cosa que tiene que ver también con la seguridad. Ustedes, además de rendir los informes como se corresponde al presidente de la República, intervienen también con los organismos de orden, como es el caso de la Policía Nacional, o de Defensa, el Ministerio de Defensa y las demás ramas militares, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Y me imagino que tienen algún centro de inteligencia compartida con los departamentos del J2, el A2, el M2. De hecho, toda la semana hay una reunión de los jefes de operaciones para ellos compartir informaciones y proveer a cada uno de ellos cualquier necesidad o requerimiento que puedan tener pendiente. Y a final de cada mes, entonces, se hace una reunión ya a mayor escala para medir los resultados del O sea que puede ser que la alerta llegue por cualquier vía, pero hay un centro conjunto de información, de compartir la información. Exactamente. Almirante, ¿cómo evalúa usted lo que ha sido el desarrollo del DNI como Departamento Nacional de Investigaciones y en la cultura política y social de nuestro país en los últimos años? Mira, yo te puedo decir que yo he visto la transformación del DNI desde el año 96 a esta fecha y es totalmente diferente. 23 años. 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, totalmente diferente. Porque realmente antes, los años 90, a principios de los 90, había pocas informaciones. Entonces, las pocas informaciones que tú tenías, o sea, tú eras celoso con ellas. Ahora, cualquier niño con un smartphone, un teléfono inteligente, tiene la información que le da la gana. O sea, ahora no es poca información, ahora hay hiperinformación, en el cual el reto está buscar la correcta en un pajar. Es como buscar una aguja en un pajar. Lamentablemente también, pues, trae su hándicap. Lamentablemente, hay muchas personas que utilizan la información para hacer daño. Entonces, eso crea cierto nivel de intranquilidad en las sociedades. ¿Las redes sociales le hacen el trabajo más fácil o más difícil? Mira, por un punto es más fácil, porque yo siempre he dicho, yo hablé los otros días en un programa, hablé de que nosotros le damos seguimiento a las redes sociales y hay sectores que interpretaron que era dándole seguimiento a personas. No, le damos seguimiento a las tendencias. Si en el país hay un problema que marca una tendencia por una preocupación, para nosotros es importante. Y para nosotros es vital tratar de contrarrestar esa situación dándole a la alerta o a la institución que tiene que ver con el caso o al presidente de la República. Eso por ese lado nos crea a nosotros una facilidad. Pero me imagino que se lo pone más difícil porque entonces tienen que atender más cartones. Exacto, pero también entonces, como todo el mundo tiene democratizado lo que es el nivel de información, tú sabes que siempre hay un porcentaje, por mínimo que sea, un 1% de la población que mal utilice las redes ya es un daño. Entonces, por esa razón se dan casos que que afectan no solamente imágenes, sino también que demoraliza, si se quiere, a ciertos sectores de la vida nacional. De ahí el interés que ha puesto su gestión al frente del DNI con el tema de ciberseguridad. Exactamente. Para mantener los controles de la protección, seguridad, exactamente. Claro. Almirante, si no puede responderme esta pregunta, me lo dice, no quiero ponerlo en una situación incómoda, pero no quiero dejar de hacerla. ¿Las llamadas por WhatsApp son pasibles de ser intervenidas, de ser interceptadas? Mira, todo lo que es por data es difícil, es imposible. Porque veo mucha gente que ahora prefieren llamar por WhatsApp y no por línea normal, porque entienden que por línea normal sí le intervienen y por WhatsApp no. Mira, yo he dicho en muchas ocasiones, mira, yo hablo de todo por mis teléfonos, porque yo realmente, la gente ahora actualmente, en primer lugar habla un poco por teléfono, pero más que todo, porque ya antes uno quería saber dónde estaba Víctor Gómez Casanova anoche, qué hizo la semana pasada, pero ya todo el mundo lo dice.
Sí, antes había que ponerle un servicio, Ya, ya no, ya. ya todo el mundo lo dice. Todo el mundo dice la fotografía junto con fulano, cenando con fulano en tal sitio, salir de viaje, estoy aquí en Santo Domingo, estoy fuera. O sea, todo el mundo lo dice todo. Entonces, ya para nosotros, si queremos saber dónde está Víctor Gómez Casanova, ya con solamente entrar a su perfil, ya sabemos dónde está. Así es. Y con respecto a a los mensajes de texto, ¿cuál es la vía más segura para el tema de mensajes de texto? Mira, las vías de comunicación de teléfono inteligente son seguras, salvo algunas excepciones, pero son seguras. Además, hay que entender, yo siempre he dicho, que la tecnología ha sacado a muchos sectores de lo que es la parte telefónica. Porque no solamente que tú un equipo que te cuesta millones de dólares, sino también el hecho de mantenerlo actualizado año por año te cuesta también millones de dólares. Para hacer el upgrade. Exactamente. Entonces, por esa razón, ha sacado, además la tecnología es muy rápida. Pero lo que no entiendo, almirante, es por qué salen tantas aplicaciones con anuncios que no, que esté más segura, que esta es codificada. Entonces usted ve que está WhatsApp, está el VPN, pero entonces usted ve que sale Signal, que sale Telegram, que sale... Eso es venta. Es mercadeo. Mercadeo. Si tengo un producto nuevo de una forma de comunicarme, yo quiero decir que sea la más segura. Y vendo. Almirante, cuando se estableció el sistema de los teléfonos celulares inteligentes, se entendía que la comunicación iba a ser, como de hecho lo ha sido, más directa, más rápida, más fluida. Eso no conlleva un reto para que entonces un departamento como el DNI tenga que tener mayores herramientas, mayores presupuestos, mayores capacidades de personal para atender una mayor cantidad de herramientas de comunicación. Sí, pero más que todo, mira, yo siempre he dicho que lo más seguro y lo mejor es la fuente humana. Por ejemplo, boca a boca. Claro, porque fíjate algo, el tono, yo te puedo decir una información por teléfono, y a lo mejor fue en forma de chanza, pero cuando es en vivo, que tú lo dices, la forma de cómo tú lo dices, ya eso cambia. O sea, no lo dicho, sino cómo tú lo dices. Lo mismo con el texto. Exactamente. Por ejemplo, al leerse la información, no tenemos el sonido de la voz, la entonación. Si es caliente, si es fría, bajo qué contexto lo dijo. Claro. Porque muchas veces aquellas personas que utilizaban el chisme, vamos a decirle de alguna manera, para hacer daño, o sea, manipulan lo que tú dijiste y a lo mejor la intención como tú lo dijiste, no tiene nada que ver con lo que quiere decir él. Almirante, la oposición política, anteriormente, en los años posteriores a la dictadura y en los mismos años de la dictadura, pero fruto de esa herencia cultural de la dictadura, se entiende que el DNI era una herramienta política que utilizaban los gobiernos de turno para tener conocimiento de las actividades de la oposición. Hoy día me imagino que ya esa cultura no existe, ya eso ha desaparecido. No se utiliza ese caliezaje de déjame tener el DNI para saber qué hace la oposición. Mira, tenemos tantos temas importantes para un presidente que yo no creo que sirva de nada tú darle seguimiento a un político cuando la política, todos los políticos, mira, no hay cosa mejor informada que un político con respecto a la política. Se conocen todos. Y hay una vía de comunicación interna entre un partido y otro. Y más un país tan chiquito como este. Que ahora, no claro, somos familia. además, los políticos se reúnen en los mismos sitios, van a los mismos lugares. Pero más que todo, o sea, y el hecho de tener temas importantes que sean vitales. Cualquier herramienta, cualquier situación que pueda entorpecer el desarrollo o una toma de decisión de un presidente o la política de un gobierno, para nosotros son vitales. No importa el campo. Y por esa razón tenemos tanto empeño o tantas áreas para empeñarnos, que yo creo que para nosotros sería un desperdicio meternos a darle seguimiento a políticos cuando sabemos que los políticos, como en el caso de los presidentes, los mismos ministros, conocen y saben cómo piensa cada político. Además, todo el mundo, cada político dice lo que quiere. Antes, fíjate que antes, en los años 60, 50, se justificaba más por el hecho de que la gente vivía más en el oscurantismo. Ya no, ya un político va a un medio de comunicación y dice lo que piensa sobre un gobierno directamente. O sea que yo no creo que haya necesidad de estar dándole seguimiento. Como hay tanta información, como usted señala, y tiene que estar atento a tantos cartones,
¿no le ha pasado que para rendir informes al presidente de tanta información, cómo clasificarlo o en qué llamar más la atención del jefe del Estado sobre tal tema que sobre tal otro? Mira, eso va a depender mucho del administrador de la inteligencia, que en este caso el director. Por ejemplo, los diferentes departamentos te llevan una serie de informaciones. Dependiendo del presidente, porque también, si tú tienes un presidente, el caso del presidente Danilo Medina, tú no puedes manejar información o un informe con él que con respecto al presidente Fernández, son diferentes. O sea, tú tienes que entender con qué presidente tú estás trabajando, para entonces tú manejar qué tipo de información requiere él para su política o para su gobierno. Ya ahí es intuito persona. Totalmente. Entonces, pero me imagino que también debe ser incómodo para usted que pueda presentar un tema y que ese tema no resulte ser del alto interés del jefe de Estado, o que pueda haber un tema que sea de alto interés del jefe del Estado y que quizá usted no lo tenga como parte de sus prioridades del día. Y sucede, y ha sucedido muchas veces el hecho de que yo siempre he dicho que los organismos de inteligencia de todo el mundo tenemos la situación de que cuando metemos la pata o fracasamos, estamos en el escarnio público y los mismos presidentes se quedan con nosotros. Pero cuando tenemos éxitos, nadie se da cuenta, hay que quedarse callado. Naturalmente, ese es el precio que pagamos. Por esa razón, bueno. Pero puede ser, o sea, ¿le ha pasado que el presidente Danilo Medina le pregunte sobre un tema y usted no tenga la información en ese momento? Pasa, claro que ha pasado. Déjeme investigar, presidente. Totalmente, sí, eso pasa. O que usted haya hecho una investigación sobre un tema. Presidente, le tengo, sí, está bien, déjalo ahí. Sí. Después yo lo veo. Después yo lo veo. Mire, almirante, estamos también conversando con un historiador. El almirante Cifrido Pared Pérez es un hombre que me gusta la historia. Pero le gusta mucho la historia. ¿Cuál considera usted que han sido los 3 casos más trascendentales en materia de inteligencia de la humanidad? Bueno, los códigos de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pudo, ¿cómo es? Interceptar. Sí, los códigos tienen un nombre para poder ver las operaciones. Ese es un factor. Del ejército nazi. Sí. Se describe, hay una película nueva ahora de Churchill, Darkest Tower, que lo muestra, lo describe. Enigma también. Sí, Enigma, sí, ese mismo. Para mí tanto en Darkest Tower como en Enigma demuestra la... otro factor. Watergate. Porque Watergate, tú me entiendes, ya, bueno. Lo que pasa es que Watergate trascendió más porque Nixon tuvo que renunciar. Totalmente. Pero en realidad no tuvo un andamiaje, una estructura que fuera... Lamentablemente, yo siempre he dicho que si tú observas la historia, los genios de la inteligencia eran los nazis. Goebbels. Sí, eran genios. Pues te voy a decir algo. La primera condición para ser malo es ser inteligente. Tú no vas a conocer a nadie que sea bruto. Que sea inteligente. Osama Bin Laden no era bruto, ¿no? No era brillante. Lo que pasa es que ponen la maldad, claro, la inteligencia al servicio de la maldad. Nada, Trujillo era inteligentísimo, pero era malo. O sea, primera condición para ser malo es ser inteligente. Y la Gestapo, la inteligencia nazi, era soberbio en un tiempo donde no había tecnología. O sea, sí, porque ahora fuera fácil. Sí, y ellos tenían encasillado millones de personas con su depuración. Millones de personas en ese tiempo. O sea. ¿Cuántas personas es capaz de investigar una persona? ¿Cuántas personas? O sea, dentro de su staff, Ajá. Usted puede llamar a una persona que trabaje con usted, a Juan Pérez, sí. X, trabaja con usted. ¿Cuántos casos puede ser capaz de darle seguimiento, de investigar o de llevar esa persona? Eso varía el oficial, varía el departamento, pero también varía en lo que tiene que ver con las conexiones interagenciales. Por ejemplo, hay un oficial de inteligencia o de contrainteligencia que lleva un caso con un oficial de inteligencia, que lleva un caso con otro oficial de antiterrorismo. O sea, que son paralelos, pero están conectados. O sea, eso depende de la calidad del oficial. Hay oficiales que tienen una capacidad de llevar muchos casos a la vez. Hay oficiales que tú le das un solo caso solamente. Por la magnitud. Por la magnitud, exactamente.
Almirante, muchísimas gracias. Gracias a ti, amigos Qué gran televidentes. honor y qué gran placer poder haber compartido con usted todas estas anécdotas y todos estos conocimientos. Muchas gracias. Esperamos que sea la primera, pero no la última. Totalmente. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el almirante Sigfrido Aramis. Sigfrido Aramis Pared Pérez. ¿Por qué le pusieron Sigfrido? Usted no tiene tocayo, ¿verdad que no? No, mi padre era muy amante de la música de Richard Wagner. Entonces le han ido los nivelungos. Sigfrido era el protagonista de la tetralogía. Y le puso Sigfrido en honor. Sí. ¿Y Aramis? Aramis, el segundo mosquetero del rey. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Aramis. Sí. Sí, sí, sí. Portos, Sí, Aramis, D'Artagnan y... Artañán y... Fue uno, eran cuatro. Sí, Portos, Aramis, D'Artagnan. no recuerdo el otro. Tenemos que buscar el otro. Almirante, muchísimas gracias. Sigfrido Aramis Pared Pérez, ex secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, ex ministro de Defensa, director actual del Departamento Nacional de Investigaciones, fue director de la Autoridad Portuaria Dominicana, fue director general de Migración, un currículum bastante amplio, bastante extenso, un amante de la historia militar, un estratega militar y un hombre que ahora en la vida civil pues se ha dedicado a lo que son sus funciones como funcionario en el director del Departamento Nacional de Investigaciones, pero que tal y como él mismo lo dijo, no descarta cualquier participación directa a posteriori a futuro en la actividad política. Muchísimas gracias, almirante. Gracias a ti. Gracias a ustedes por el honor y el placer de su sintonía. Esta entrevista va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Usted puede entrar a YouTube, darle Víctor en Vivo y suscribirse, y allí recibe las notificaciones de las entrevistas, comentarios y todo el contenido de nuestro programa, así como también a través de nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo, tanto en Instagram como en Twitter, nuestro fanpage Víctor en Vivo en Facebook y nuestra página de internet victorenvivo.com. Muchas gracias, lluvias de bendiciones y feliz noche. Hasta mañana.